no mentir, no desear la mujer de tu prójimo, o estamos hablando del adulterio. Y obviamente en el Nuevo Testamento vemos incluso las sanciones penales ante la infracción de esa situación, cuando, de acuerdo al Evangelio, Jesús intervino en el momento que iba a ser apedreada la mujer adúltera. Entonces, analizando solo los pasajes antiguos, vemos esa situación. Y eso tomando en cuenta la cultura y el pueblo hebreo judío. Cuando yo realizo estudios respecto al manejo de cadáveres, al manejo de restos humanos, una civilización salta a la luz. Y esa civilización es la civilización egipcia. Los egipcios tenían la práctica de la momificación y a través de la momificación realizaban actos de conservación del cadáver. Entonces, a través de las fosas nasales, introducían fierros candentes para sacar el cerebro, los ojos y colocarlos en vasija. Lo mismo hacían y colocaban en vasija el corazón, el pulmón, el hígado, para que el mismo no se descomponga y sea eterno su cadáver o su resto. Conforme al libro que ustedes van a adquirir, el arquitecto médico Imhotep, que vivió alrededor del año 3000 a.C., es el primer experto histórico en medicina legal, tanto en el manejo de cadáveres como en el tratamiento de enfermedades y envenenamiento. No se olviden que también a través de la historia tenemos situaciones en las que se observa, se ve hechos que marcaron historia, como es la muerte de Cleopatra, la emperatriz de Egipto, que murió con una mordedura de serpiente de una mamba de Nilo. Entonces, es interesante esto de la historia. Obviamente, nosotros también tenemos que hablar de una situación muy interesante de el imperio babilónico persa. Los persas realizaban actividades en las que se legislaba la práctica médica y al mismo tiempo se legislaba los castigos severos frente a un ladrón y frente a un asesino. Entonces, la persona que robaba como castigo tenía que ser su amputación de su mano. Y la persona que mataba tenía el mismo castigo, la muerte. Todo esto que estamos hablando, ustedes ya lo llevaron en Introducción al Derecho, estaba plasmado en el Código Hammurabi, un código que hasta el día de hoy se encuentra una de las piedras de Rosette en el Museo de la Louvre de Francia, París. Obviamente, este Código Hammurabi data de más o menos 1700 años antes de Cristo. Obviamente no podemos dejar ajeno la influencia y la importancia del Imperio Romano.
este imperio romano que marcó un hito y un parámetro en la cultura occidental. Es importante indicar que este código Hammurabi, perdón, que este imperio romano comenzó a determinar importancia, determinar situaciones legales a partir del año 715 a.C., en la cual se establecía la obligatoriedad de la revisión médica a las mujeres que estaban embarazadas, a fin de poder determinar, ¿sí?, el linaje o patria potestad de las personas. Asimismo, vemos la aplicación de la primera cesárea a nivel mundial con el nacimiento quirúrgico del emperador César. De la misma forma, se estableció dentro del pater familias las situaciones de emancipación, las situaciones de regulación del inspectio corporis, que hacía que la persona pueda emanciparse, adquirir la mayoría de edad, poder casarse, previa verificación médica de que el hombre pueda engendrar y la mujer pueda procrear. Tan importante fue esa situación que en Bolivia, inicialmente en el Código Civil de Santa Cruz, posteriormente en el Código Banzer, Ley 996, y actualmente en el Código de las Familias y su procedimiento se establece. Se dice, artículo 44, Código Familia anterior, indica, las mujeres pueden casarse a partir de los 14 años y los hombres a partir de los 16. Esa tradición de importancia radicaba en la habilidad de poder procrear a menor. De el Imperio Romano se tiene los antecedentes de los 15 años. Y en el hombre, la habilidad de engendrar a partir de los 16. Esta habilidad de engendrar en el hombre y en la mujer radica precisamente en una función anatómica fisiológica que tiene el hombre. La mujer al momento de nacer ya viene, por decir así, programada o con la carga de los óvulos en su ovario. Por lo tanto, cuando está en la etapa fetal, el gameto femenino se desarrolla en su corteza y se defenestra, o sea, se atrofia en su médula. En el hombre es al revés, se atrofia en su médula y se desarrolla, perdón, en su corteza y se desarrolla en su médula. Es por eso que el hombre puede producir en forma constante, en forma permanente, espermatozoides, a pesar de que hay un periodo de carencia que se llama andropausia, parecido a la menopausia. Pero aún así,
cuando el hombre tiene 80, 60 años, aún así puede seguir produciendo espermas. En cambio, la mujer no, porque su médula, o sea, su raíz, se atrofió, ya no hay su raíz. Y solo existe la corteza. Entonces, cuando viene su anarquia o su primera menstruación, ¿sí? Empieza a desarrollar esos óvulos que están en la corteza y van expulsando uno cada mes hasta que se termine los óvulos existentes en esa corteza. Entonces, cuando termina de expulsar el último óvulo de esa corteza, estamos hablando de la menopausia. Fíjense qué interesante fue este estudio realizado por los romanos sin tener la tecnología actual. Otra situación que también llama mucho y tomó en cuenta nuestro Código Civil fue la incapacidad de actuar. Esta incapacidad de actuar restringe las actividades y los efectos civiles que realiza una persona que no entiende o no puede entender lo que está haciendo. ¿Tienen alguna pregunta? No existiendo pregunta alguna, seguimos. Por lo tanto, miren cómo la capacidad de las personas van estableciéndose de esa forma. Otra capacidad interesante de las personas es la prohibición del incesto. O sea, a través de las investigaciones romanas y a través del Imperio Romano, que ha captado conocimientos de otras culturas, han podido observar, analizar y estudiar que la procreación entre hijos y padres provoca una generación incestuosa, una generación con malformación genética. Y por lo tanto, por ley, se prohíbe el incesto. Otro aspecto importante en el derecho romano es la defunción o la muerte. Entonces, el establecimiento de la muerte de la persona, el establecimiento de los hijos, el establecimiento de la ley de los gentiles, el establecimiento del derecho sucesorio, el establecimiento del curador, del albacea, del testatario, del testigo, situaciones que son muy interesantes y ha sido muy desarrollada en la ley de las 12 tablas de aproximadamente 450 años antes de Cristo. Por lo tanto, esta situación es del todo importante para poder determinar nuestra materia. ¿Alguien quiere aportar algo respecto a el Imperio Romano?
comida, me vende comida. Vemos también la importancia que tuvo Grecia en la medicina legal. Ahí tenemos el juramento hipocrático, en la cual hasta el día de hoy los médicos siguen realizando, en la que juran ayudar y sanar de dolencia o enfermedad a las personas, aunque éstas no le paguen. Este juramento hipocrático, Hipócrates, realizó en la época de, obviamente, de Grecia. También tenemos a Galeno, al cual se le considera el padre de la medicina, y por eso es que a muchos médicos le dicen el Galeno. Un médico filósofo griego que vivió aproximadamente el año 129 al 216 a.C. Y él estableció técnicas para poder determinar la viabilidad o no de un feto o de un recién nacido, vivo o muerto. Estas donicias realizaba a través de unos cortes en los pulmones del recién nacido, el cual, si respiró, el pulmón del recién nacido debería estar insuflado de aire. Por lo tanto, colocaban en una vasija de agua, y esta vasija de agua, con el pulmón, el pedazo de pulmón introducido ahí, debería de flotar. Si flotaba, significaba que el niño nació y que hubo un infanticidio. Si el pulmón no flotaba porque no tenía oxígeno, este era duro y caía hasta el fondo. ¿Alguna pregunta de Grecia? Posteriormente, con la implantación de la religión católica en la Europa medieval, se empieza a realizar algunas situaciones interesantes que se plasman en el Código Justiniano, promulgado en Roma. Este Código Justiniano regulaba la práctica de la medicina, la cirugía, la obstetricia y sancionaba penalmente a las personas que practicaban la medicina de mala forma. Este Código Justiniano buscaba garantizar la salud del enfermo. Y esta salud del enfermo era muy restringida porque se limitaba a una ideología médico-religiosa. En el Medio Oriente, China, existió un médico chino llamado Shi Huanglu, que vivió aproximadamente en el siglo XIII. Y este médico estableció una clasificación de las lesiones de acuerdo con los instrumentos que le causaba y su gravedad.
Obviamente, no podemos olvidar el gran aporte en la medicina herbalaria, en la medicina de la acupuntura de China. Con el Renacimiento, la vuelta del razonamiento del ser humano, y ya no el oscurantismo de la fe absoluta, empieza a haber toda una revolución frente a las actividades de homicidios, infanticidios, abortos comunes en el siglo XIV. ¿Por qué hablamos de esta situación que nosotros tenemos que entender, no? ¿Por qué estamos hablando de abortos, infanticidios, homicidios? Estamos hablando de una época en la cual el poder, la corona, el título noble se heredaba. ¿Y a quién se le heredaba? Al primer primogénito u hombre nacido. Si era en una cultura inglesa o anglosajona, como se llama, podía ser hombre o mujer. Y por lo tanto, las madres, las reinas, las nodrizas se encargaban de matar a los supuestos herederos al trono. Entonces era muy común que o provocaban a través de infusiones, hierbas, mates, para que la reina o la amante abortase al hijo del rey o del noble, o cuando ésta naciera, lo matasen siendo niño, o lo asesinasen cuando ya sea un poco mayor. Entonces era muy común esta situación, muy común. Posteriormente, con la Revolución Francesa, 1789, empieza a realizar estudios específicos de los saberes médicos. Y es así como el doctor José Ortifia, químico y médico español, el año 1787, crea la rama de la toxicología. Ortifia indicaba: todo es veneno, depende de la dosis. También el año 1878, en Italia, aparece el padre de la criminología, César Lombroso, médico antropólogo, y publica el libro El hombre delincuente. Y es ahí donde hace estudios morfológicos, o sea, de las características físicas de la persona, para poder determinar su grado de delincuencia. En Latinoamérica podemos indicar que nació el libro de medicina legal el año 1936 por el médico argentino Nerio Rojas. En Italia, el año 1970, a través de Emilio Monet, escribe el Tratado de Medicina Legal. De origen argentino, radicado inicialmente en Italia y posteriormente en Estados Unidos, Berbillón crea, y es lo más interesante, crea el sistema dactiloscópico,
que se aplica a nivel mundial y en Bolivia. Por lo tanto, vemos características importantes en el quehacer de la humanidad. Este desarrollo médico, este desarrollo científico de la medicina legal también se da en Bolivia. Y obviamente no podemos dejar de hablar de las culturas tiahuanacota y de la cultura incaica. Se ha demostrado a través de restos fósiles, la práctica médica, neurológica, que eran objetos las personas del Tiahuanaco. Entonces es cuestión de que ustedes entren al internet o vayan a Tiahuanaco y puedan observar estos restos humanos que claramente han sido operados, manipulados ancestralmente. A través de los incas también se ha demostrado la herbalaria, el estudio de las hierbas, los componentes, especialmente de la hoja de coca y de otras plantas, saico, suico, chantem, cedrón, romero, en la cual aplicaban estos conocimientos para salvar dolencias y fatigas. Tenemos en el Chaco boliviano, argentino, paraguayo, a los tupí guaraní o los guaraníes y la infusión de la hierba mate. Tenemos la cultura olmeca, la cultura azteca, la cultura tolteca, que utilizaban el cacao y el tabaco para algunas afecciones, algunas dolencias. Por lo tanto, no podemos estar ajenos a esta situación. Obviamente que estamos hablando también de las importancias que estos tenían para curar las heridas, ¿no? Los apósitos, las infusiones, los conocimientos de algunos insectos, reptiles y de su grado de toxicidad, de veneno, los antídotos que ellos usaban para esa situación. Entonces hay una gama grande que no podemos olvidar frente a esa situación. Obvio, llegados los españoles a América Latina, 1592, se empieza a adquirir estos conocimientos ancestrales, más los conocimientos que tenía España, influenciado por la península ibérica y musulmana, porque esta parte de España estaba invadida por los musulmanes, por los moros. Entonces se empieza a enriquecer estas prácticas médicas, los sacrificios humanos que estos españoles vieron en las culturas aztecas, olmecas, también los sacrificios que también se realizaban
a favor del sol en los incas, algunas ceremonias. Sí, el canibalismo de los guaraníes. Entonces hizo que en cierta forma se satanice, se excluya nuestra rica cultura. Pero en forma oculta lo va adquiriendo. Tan es así que en España, si ustedes tienen algún pariente, pueden preguntar, hasta venden, comercializan hoja de coca, aunque ustedes no crean. Entonces, no, que no estaba prohibido. Y se ha demostrado históricamente que el comercio de la hoja de coca no solo es ahora, sino desde siglos atrás. ¿Qué tal esa? Y bueno, entonces estamos viendo en una época colonial influenciada por conocimientos ibéricos, musulmanes y nativos, que vamos mejorando nuestra medicina tradicional. Esta medicina tradicional que también fue aportada ricamente por aquellos nativos introducidos forzosamente, que son los afroamericanos. Entonces, los esclavitos negros que venían de África con conocimientos de acuerdo a sus costumbres, tradiciones, introducidos en los yungas, en Potosí, también en Cochabamba, especialmente en Totora. Entonces van enriqueciendo nuestro saber. Esta época colonial, obviamente, se basa en la transmisión de estos conocimientos de generación en generación en forma empírica, observando, viendo, ¿sí? Escuchando. Y obviamente también a través de rituales ancestrales que hasta el día de hoy seguimos haciendo. Tanta es la importancia de esos rituales que nuestra Ley General del Trabajo ha establecido un día feriado en honor a ese ritual. Y no le podemos echar la culpa al Evo por esa situación que fue mucho más antes. Pregunta, que es única en Bolivia, no es en otro país. Única. Porque alguien me diga, no, el solsticio es a nivel mundial. Vean nomás, en Inglaterra, en Australia, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México, se celebra el solsticio. Feriado no se celebra. Pero hay una actividad que solo en Bolivia se celebra y es feriado. A ver, ¿quién sabe? El año nuevo Aymara, doctor. La Año Nuevo de Mara es el solsticio, no. Martes de Chaya. Fíjense, solo en Bolivia, martes de Chaya, no se trabaja para dar gracias y ofrendar a la Pachamama, a la Madre Tierra, los favores recibidos y pedir que nos siga apoyando o que nos siga dando más. Solo en Bolivia es el martes de Chaya, feriado.
nacional. Que fíjate que no solo, porque eso viene de la cultura quechua aymara, no solo se hace en Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, sino también se hace en Santa Cruz, Beni y Pando. Y se da gracias y ofrenda a la Pachamama. ¿Sabían eso? La importancia radica en nuestra cultura. El mariscal Sucre, el año 1827, estableció el reglamento para el estudio de la medicina legal. Ese reglamento se llamaba Protomedicate. Y ese reglamento del Procomedicate fue una norma que heredamos de España. Posteriormente, Miguel Luna, el año 1926, inaugura en la Universidad Pontificia Real San Francisco Javier de Chuquisaca la materia de medicina legal. El año 1862, ante un vacío de la necesidad de poder contar conocimientos de medicina legal, es que el doctor Agustín Aspiazu, boliviano, realiza el manual de medicina legal que ayuda a los médicos de instrucción o los médicos de paz para poder aplicar conocimientos médicos. El libro, uno de los libros más importantes, más interesantes, suscritos o realizados en nuestro país, es de Michel Vuelta, el año 1982, el manual de medicina, del libro de medicina legal. Y el cochabambino Raúl Pazoldán realizó un manual que hasta el día de hoy se utiliza como libro guía para las investigaciones forenses, que es el libro sobre medicina legal. Por lo tanto, existe una normativa, un enriquecimiento rico de estos antecedentes en medicina legal. Viene desde la colonia por el Protomedicate español, que Sucre lo adapta a la realidad boliviana y después va a través de autores como Agustín Aspiazu, famoso médico boliviano, reconocido en Cochabamba porque hay una calle que lleva su nombre. Después tenemos al doctor Michel Lomas, Carlos Huerta y Raúl Pazoldán, que ayudan en el desarrollo de la medicina legal en Bolivia. Actualmente existen varias obras, varios libros y el reglamento de medicina legal emanado por el Ministerio de Salud y Deporte. Por lo tanto, existen varias situaciones que tenemos que tomar en cuenta, que han perfeccionado, mejorado, adecuado normas, disposiciones que de una u otra forma están llenando las falencias
y las necesidades que demanda la sociedad frente a problemas del quehacer médico. Entonces, cada rama médica ahora tiene su propia especialidad forense. Entonces, tenemos odontología legal u odontología forense para poder aplicar las sanciones por la negligencia, impericia, inobservancia del odontólogo. Tenemos enfermería legal de la misma forma, bioquímica o farmacología legal, también tenemos medicina legal propiamente dicha, después tenemos psiquiatría legal, kinesiología legal, cardiología legal, psicología legal, kinesiología, ya hemos dicho kinesiología, nutricionología legal. Por lo tanto, hay esta aplicación de normas y esta aplicación de normas que regulan la actividad del profesional médico está respaldado a través de reglamentos, estatutos que sancionan la práctica ilegal, por un lado, que sancionan la negligencia médica o la negligencia del profesional médico, por otro lado, que sancionan la impericia, la inobservancia del profesional médico o de en salud. Por lo tanto, todas las ramas del saber médico están íntimamente relacionados con la deontología forense. La medicina legal se relaciona con el derecho penal, obviamente, porque ayuda a describir y descubrir la verdad en un hecho delincuencial, como ser homicidio, suicidio, asesinato, lesiones. Se relaciona la medicina legal con el derecho civil porque, por un lado, determina la incapacidad o incapacidad de las personas. Por otro lado, determina también la situación de filiación y parentesco. Con el derecho laboral va a relacionarse con la medicina legal cuando califica la incapacidad laboral del trabajador, su invalidez o presentación de servicios al seguro, muy importante conforme a nuestra Constitución Política del Estado. La medicina legal se relaciona con el derecho de familia, especialmente para solucionar problemas de paternidad, para solucionar problemas o determinación de impedimentos de contraer nupcias o matrimonio. También para la adopción. Por lo tanto, la medicina legal con el derecho familiar siempre van a estar íntimamente relacionados. Hay un sinfín de disposiciones en las que administrativamente también se relaciona la medicina legal para determinar aptitudes o capacidades de las personas o máximas autoridades. Entonces, ustedes sabrán que para subir a grado de comandante, general, son evaluados psicológicamente. Y si en estos estudios psicológicos salen negativos, estos no van a poder comandar o asumir mandos de jerarquía. Entonces hay vínculos de este tipo. Es importante. Nuestro ordenamiento jurídico
ha establecido para aspectos penales, civiles, familiares, una institución científica, independiente, ajena a cualquier vínculo o influencia política, que es el Instituto de Investigaciones Forenses, el IDIF. Entonces, el Código de Procedimiento Penal indica en su artículo 75 lo siguiente. El Instituto de Investigaciones Forenses es un órgano dependiente administrativa y financieramente de la Fiscalía General de la República. Estará encargado de realizar con autonomía funcional todos los estudios científicos, técnicos, requeridos para la investigación de los delitos o la comprobación de otros hechos mediante una orden judicial. Los directores y demás personales del Instituto de Investigaciones Forenses serán designados mediante concurso público de méritos y antecedentes. Cuando la designación recaiga en miembros activos de la Policía Nacional, estos serán declarados en comisión de servicio sin afectar su carrera policial. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hoy? Doctor, la última parte, lo que ha dicho, ¿qué artículo leo? Claro que sí. Artículo 75, Código de Procedimiento Penal, Ley 1970. ¿Será que nos puedes explicar de nuevo eso, doctor, por favor? Claro que sí. A través de los procesos de modernización del Estado y con el nuevo Código de Procedimiento Penal, Ley 1970, a través del artículo 75, se establece y se crea el Instituto de Investigaciones Forenses, el IDIF. Este Instituto de Investigaciones Forenses es un órgano dependiente administrativa y financieramente de la Fiscalía General de la República. Estará encargado de realizar con autonomía funcional todos los estudios científicos técnicos requeridos para la investigación de los delitos o la comprobación de otros hechos mediante una orden judicial. Los directores y demás personal del Instituto de Investigaciones Forenses serán designados mediante concurso público de méritos y antecedentes. Cuando la designación recaiga en algún miembro activo de la Policía Nacional, estos serán declarados en comisión de servicio sin afectar su carrera policial. ¿Qué significa eso? Que el sargento que es designado como perito o investigación criminal no va a afectarle en su carrera profesional. Va a poder seguir subiendo hasta su oficial mayor y todo eso. ¿Estamos? Sí, doctor, muchas gracias. De nada.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo les mandé hoy día en el grupo de WhatsApp el número de la encargada de la fotocopiadora Multicopy, si no me equivoco, ¿cierto? Multicopy, sí. También su compañera Mariela, tenía que, después de hacer algunas cosas pendientes en la ciudad de Cochabamba, tenía que pasar por esta fotocopiadora. El libro creo que está a 24 o 25, ¿ya? La señora me Doctor, dice, sí, dígame, le escuchamos. la señora, yo hablé con la señora personalmente y me dijo a 20 bolivianos, doctor. Ah, perfecto, mejor todavía, a 20 bolivianos. Por eso prefiero que también ustedes más o menos se comuniquen con ella y que ya directamente o le dan para que su compañera pueda llevar el día sábado el libro. ¿Hasta qué fecha te vas a quedar, Mariela? Mañana, posiblemente ya en la tarde me voy a venir al trópico. Pero ya hablé con la señora, doctor. Ya está todo. Sí, solamente mañana me voy a acercar en la mañana a decir qué cantidad quiero más o menos así. Ya. Entonces ya depende de ustedes, chicos, para que ustedes puedan eh, pedir el texto, ¿ya? El libro obviamente cuesta más, por eso hemos ido directamente y le dije esta mañana tempranito a su compañera Marianela que iba a buscar un libro reciente, ¿cierto? Eso te comentó la señora de la fotocopiadora. Y el libro que tenemos es del año 2022, o sea, está actualizado. Hay otros libros que es del año de 18 y 19, pero no está actualizado. Entonces tenemos este que es del año 22 y para evitar que nos confundamos con el libro de la Universidad Mayor de San Simón, incluso tenía que ser una carátula para la Universidad Nacional del Oriente, ¿cierto, Mariela? Sí, doctor. Perfecto. Entonces ya saben, hablen con su compañera, por favor lleven el libro. Yo tengo diapositivas para que podamos ahora ya trabajar con el libro y les voy a mostrar imágenes mientras ustedes van haciendo el seguimiento del avance de materia con el libro, ¿ya? Entonces hay esa situación. Cuando ustedes vean su libro, estamos hablando para que sepan, más o menos, son 28 temas de estudio, 28. Tenemos 28 clases y hemos ya avanzado 2, nos faltan 26. Por eso les dije que tenemos que seguir avanzando, ¿ya? Entonces, por favor, no se olviden, para las personas que no asisten a clases, infórmenle que son lunes, miércoles y viernes las clases virtuales y sábado desde las 12 hasta las 4. ¿Estamos? Hola. Sí, Doctor, doctor. los sábados podemos pasar un poquito más tiempo. Creo que es muy cortito. Depende por eso, desde las 12, es de 2 a 6 por si acaso nuestro horario, ¿ya? Pero para evitar que sea muy tarde ya nuestro retiro, porque mucha gente tiene que irse a sus lugares de origen, incluyendo mi persona, pues estamos poniendo de 2 a 4. Vamos a ver si hay ambiente para poder adelantar un poquito más las horas, puede ser de 11 a 4, pero momentáneamente vamos a hacer de 12 a 4 y el día sábado ya vamos a poder verificar esa situación. ¿Ya? ¿Perfecto? Ah, está bien, doctor. ¿Ya? Y por si acaso, la próxima semana vamos a pasar un día más, fuera de lunes, martes y viernes, porque el 27, que es día viernes, no vamos a pasar clases, el Día de la Madre, ¿cierto? Sí, sería mejor, doctor. Vamos a reemplazar esa clase, ¿ya? Muy bien. Entonces, por favor, hablen con su compañera Mariela, coordinen para el libro, les voy a agradecer mucho que tengan su libro para que nosotros podamos seguir avanzando. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el día viernes.
Buenas Está noches, bien. Héctor. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Ángel. Mariela, me has anotado para que me lo traigas el libro, ¿no ves?